Nos reunimos en una sesión más de la Asociación Estudiantes del Mundo, que nosotros la denominamos AEM para abreviar, y a la que pertenecemos unos cuantos amigos que algunos estamos aquí esta tarde y otros no, por motivos diversos. Y nos reunimos para presentar un libro. Hoy la convocatoria, como habréis visto en la invitación, es para presentar un libro. Y precisamente se trata de la presentación del libro de nuestro querido amigo Lorenzo Hernández. Lorenzo forma parte de nuestra asociación desde hace tiempo, bastante tiempo. Somos amigos desde hace mucho más tiempo. Y en esta ocasión nos parece que no nos podíamos quedar en una organización como la nuestra sin la oportunidad de conocer su trabajo, primero porque se trata de un trabajo de especial relevancia y de especial importancia. Y luego porque tratándose de Lorenzo, que os lo presentaré para los que no les conozcáis de manera inmediata, tratándose de Lorenzo, el interés es múltiple porque es una persona rigurosa que se toma muy en serio su trabajo y por lo tanto, siempre que hemos tenido oportunidad de pedirle que colabore con nosotros para cualquier ponencia o para cualquier sesión o cualquier otra actividad, nos consta que se documenta especialmente bien. Así que ahora, al tratarse de una publicación escrita de carácter público, pues estamos seguros de que Lorenzo se habrá volcado en dejar su huella de precisión, de rigor, de formalidad y de seriedad de un trabajo bien hecho en este libro. Y os decía que el interés era múltiple porque primero por conocer el trabajo de nuestro amigo y luego también por tratarse precisamente de un tema como el que nos convoca esta tarde, que es hablar sobre la figura del defensor del pueblo. Entonces, Lorenzo es profesor de Derecho Constitucional y es doctorado en Derecho y ahora nos va a contar muy brevemente cuál es el motivo por el que ha elegido en esta ocasión dedicar su foco y su interés en una figura como la del defensor del pueblo. ¿Por qué te interesó trabajar sobre esta figura, Lorenzo? Buenas tardes, en primer lugar, a todos que ya me estáis viendo. Y bueno, en primer lugar, darte a ti las gracias, Aurora, por esa presentación que me has hecho, que ha sido magnífica, de la cual te agradezco infinito todas las alabanzas que me has dedicado. Os digo que al mismo tiempo quiero saludar a la directiva de AEM, que está aquí también presente, y al resto de amigos que han querido estar también presentes junto conmigo, aquellas personas que les he enviado esta notificación para poder seguir esta presentación de mi libro. Así que, sin más preámbulos, te contesto a la pregunta que me has hecho, Aurora. ¿Por qué me ha dado por investigar un poco sobre esta institución jurídica? Pues mira, te digo que en primer lugar, esta investigación tiene su origen fundamental en la tesis que he hecho. La tesis es del Defensor del Pueblo y se titula El Defensor del Pueblo. Bueno, el Defensor del Pueblo, el inicio del título no es el Defensor del Pueblo en la tesis doctoral, sino la conciencia crítica del Estado al servicio de los ciudadanos. Dos puntos, el Defensor del Pueblo. Pero la editorial pues ha considerado conveniente, que ahora os hablaré de ella, que aparezca antes el Defensor del Pueblo y luego el resto del título.
Bien, bueno, ¿por qué me he dedicado, por qué me ha parecido importante? Desde que soy profesor de Derecho Constitucional, he notado que hay una figura, como es la del defensor del pueblo, que no ha sido tratada como debería haber sido, es decir, con un estudio más profundo y más riguroso de lo que hasta ahora se ha llevado a cabo. Y debería, nos preguntamos, debería haberse efectivamente tratado con más profundidad esta figura, que hasta ahora solamente pues, he visto que se ha tratado en monografías pequeñas, en artículos de revista, a veces en periódicos, algo ha salido sobre ello, pero no se ha tratado con la profundidad de vida y en un texto o en un manual completo que refleje realmente todas las características y las propiedades que esta figura tiene. ¿Y por qué no se ha tratado? Decía antes, pues porque es una figura menor. Es decir, dentro de la Constitución ocupa un artículo, que es el artículo 54, donde se refiere al defensor del pueblo por primera vez, y es una figura menor. El resto de figuras que hay dentro de la propia Constitución, esas instituciones constitucionales importantes en realidad, como por ejemplo pues, el jefe del Estado, las Cortes, el presidente del Gobierno, el Tribunal Constitucional, bien, todas estas figuras se han tratado de una forma amplia y bastante profundamente por parte de todas las personas interesadas o estudiantes o investigadores que se han acercado a ellas. Pero el defensor del pueblo se le ha considerado una persona menor. Quizá por eso es por lo que no se ha investigado en profundidad y yo al final he llegado a la conclusión, después de mis estudios y demás, que esta figura de menor no tiene nada, que es una figura harto importante, tremendamente importante. Tiene una capacidad de decisión y de toma de decisiones y de competencias que ya las quisieran muchas instituciones constitucionales de alto vuelo. ¿eh? Precisamente por eso he buscado la necesidad, ya quizá a mi altura, porque hace poco que soy doctor, pero bueno, he considerado conveniente que se viera esta figura en sus grandes trazos, en sus grandes rasgos, y ver efectivamente cómo tiene unas competencias de una envergadura tremenda. Y quizá esto es lo que yo quiero resaltar en el libro, en el texto que he escrito, que no es una cosa como de tirar al cesto, sino que hay que contar con esta figura y ya veremos un poquito en líneas generales ahora cuando se explique cuál es un poco el tema que he tratado y las competencias que esta figura tiene y sigue teniendo naturalmente a la hora de realizar su trabajo. Es por eso por lo que me he dedicado a esta figura que me parece muy, muy importante. Aurora, no sé, Perdón, es que me quedé sin conexión. se han quedado. Ya. No, no, pero estoy aquí. Te No estaba sé si me oyendo. habéis escuchado, sí, me imagino que sí. Sí, te estaba oyendo y ya he recuperado la conexión. Eh, bueno, pues siguiendo con este interrogatorio al que te vamos a someter esta tarde, pues ya que nos has introducido en esta figura que estaba hasta ahora poco trabajada, me gustaría que nos introdujeras también respecto
¿cuál es el origen de la figura jurídica del defensor del pueblo? ¿Cuáles son sus antecedentes? Es decir, si es una institución típicamente española o por el contrario es una institución europea o la hemos heredado de alguna otra fórmula, que nos ilustres un poco sobre cuál es el origen y sus antecedentes. Bueno, antes de ello, si te parece bien, Aurora, te digo que el texto que se va a, a vender en las librerías de España, que lo ha llevado a cabo la editorial Atelier, que es una editorial barcelonesa, que amablemente también, bueno, pues les agradezco esta iniciativa que han tenido para con mi obra. Y es un texto que va a ser aproximadamente de unas 300 y pico de páginas, y en el mismo prácticamente, bueno, sin ningún tipo de modificación, pues se ven todos los capítulos que he tratado, desde el inicio hasta el final. El inicio es precisamente estos antecedentes históricos de los que tú me hablabas, y que me quieres de alguna forma, bueno, preguntar, ¿no? Bien, en mi estudio lo que digo es que lamentablemente no tenemos unos antecedentes hispanos de esta figura. Lamentablemente digo porque todo investigador siempre le gustaría, después del trabajo que se lleva, que al menos esta institución estudiada tuviera pues, ciertos antecedentes que se parecieran, ¿no?, a la figura que hoy día hemos establecido en la Constitución española. Pero después de esta investigación, los resultados han sido totalmente negativos, pese a que en algunas instituciones españolas, en algunos trabajos, en algunos artículos, se dice que hay un hilo directo conductor desde determinadas figuras a la nuestra en los antecedentes españoles. Yo no lo veo así. Se habla de que tuvimos antecedentes por parte de algunos investigadores en el Justicia de Aragón y también en el Said al-Majalín, que es una figura de origen árabe. Yo he estudiado ambas figuras y lamentablemente pues no veo hilo conductor directo y real. ¿Se parecen? Claro, se parecen, pero hay que tener en cuenta, primero, la situación en la que aparecieron aquellas figuras, situación histórica muy distinta a la nuestra, y luego también determinados componentes que hacen de esa figura que nada se parezcan a la que tenemos hoy día importada, que a eso sí, a donde voy, importada directamente de Suecia. Es decir, es el ombudsman, la figura sueca, que nace aproximadamente sobre el siglo XVIII, en 1700 y pico, la que verdaderamente nuestros legisladores, nuestros padres de la Constitución, cogieron, importaron y la ubicaron en el artículo 54 de nuestra Carta. ¿Por qué no lo tenemos y en qué estriba la diferencia fundamental entre aquellas figuras patrias hispanas y la nuestra? Pues mira, Aurora, la diferencia está en que nosotros hemos concebido a nuestro defensor del pueblo eso, defensor de todo el pueblo. Es decir, de todos los ciudadanos, todos, hombres, mujeres, niños, asociaciones, entidades privadas, incluso públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pueden acudir a esta institución. En el caso, por ejemplo, del Justicia de Aragón, no ocurría así. El Justicia de Aragón es una institución creada exclusivamente para dirimir las cuestiones que se suscitaban
entre el rey y los nobles. Entre el rey y los nobles, es decir, entre las altas jerarquías del Estado aragonés. Y ahí el ciudadano de a pie, el súbdito en definitiva, no entraba en absoluto. Esto por una parte, pero por otra, nuestro defensor del pueblo lo que hace es atender, sí, pero no actúa como un juez normal. Es decir, el juez sustancia una causa y al mismo tiempo la ejecuta con su sentencia. Bueno, la ejecuta, dicta sentencia. Eso ocurría con el Justicia de Aragón. Era una personalidad que efectivamente seguía las causas y dictaba sentencia que había que cumplirse. Nuestro actual defensor del pueblo no dicta sentencias. Tramitar una queja e intentar solucionarla tratando la cuestión desde un punto de vista estrictamente legal con la persona o con la autoridad administrativa que ha llevado a cabo dicho acto que de alguna forma perjudica al interesado. Entonces, esa es la cuestión. Lo mismo ocurre con el Said Mahalim, que es una figura que viene de Persia, que los árabes introdujeron también en el conjunto del territorio que en aquella época dominaban y en España, por supuesto. Aquí la cuestión está en que el Said Mahalim que figuraba en el conjunto de territorios hispanos dominados por el dominio árabe, sí que acudían a él todos y cada uno o cada una de las personas que el califa de alguna forma administraba, todas. No había cuerpos intermedios entre el califa y en ese terreno y el conjunto de la población. Pero claro, aquí la diferencia fundamental está en que la doctrina coránica pues establecía el modus operandi que debía de llevar dicho Sahib ad-Mazalim, cómo debería tramitar las causas, siempre en función de la doctrina coránica, y en nuestro caso, como sabéis, es decir, un sistema, el árabe, muy directo, muy vertical, y mientras que lo que vemos nosotros en nuestro defensor del pueblo y en el resto de los defensores del pueblo que hay en el mundo, es que se introduce en países, en comunidades que son democráticas y que de alguna forma este personaje es elegido por los representantes del pueblo, que es en definitiva el Parlamento. No sé si te he contestado, Aurora, a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. De acuerdo con esto que nos has contado de cuál es el origen del ombudsman y, y estas instituciones, antiguas instituciones, tanto la hispánica como la árabe, ¿podría decirse entonces que esta figura del defensor del pueblo es característica solamente de los países democráticos? ¿Existe en todos los países democráticos o en unos sí y en otros no? Países democráticos modernos, me refiero. Sí, podríamos decir que existe en casi todos, no te puedo decir si en todos, pero yo creo que casi en todos, ¿eh? En Europa prácticamente en todos. Y bueno, se ha instituido incluso en países hispanoamericanos de dudosa a veces reputación democrática, algunos de ellos, pero vamos, en casi todos los países se encuentra esta figura precisamente por lo que se ha denominado ombudsmanía. Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente en las constituciones que se han ido elaborando a lo largo de todo el planeta, del mundo, pues efectivamente la figura del ombudsman sueco
pues se ha ido extendiendo, ¿no? Se ha ido extendiendo hasta lograr conseguir un puesto importante en las constituciones de medio mundo. Y si no es en las constituciones, es en sus leyes de desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, pero prácticamente en todos los países que yo conozca un poco así en Europa, los tienen todos. La diferencia está en que en algunos, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, el ombudsman no es elegido por el Parlamento, sino por el Ejecutivo. En otros, por ejemplo, como en Italia, el ombudsman no existe como figura centralizada, como en España, sino que algunas regiones italianas lo han incorporado, pero no existe un defensor del pueblo a nivel nacional. Portugal lo tiene, nosotros lo tenemos, en Alemania, en Suecia, Noruega, Finlandia, en fin, en todos los países nórdicos, prácticamente en Austria, es decir, que sí, que yo conozca, en todos los países sí que se encuentra esta figura. Deduzco entonces que no solamente existe un defensor del pueblo nacional en todos los países europeos, sino que además existe un defensor del pueblo en distintos niveles institucionales, es decir, que tendríamos un defensor del pueblo europeo y tendríamos en nuestro caso un defensor del pueblo en las 17 comunidades autónomas. Porque, según comentabas, en Italia, por ejemplo, lo hay en algunas regiones. Hay una equivalencia, dado que aquí nos encanta esto de trasladar las instituciones a los distintos niveles y hacer una réplica de todas las figuras jurídicas en todos ellos. Tenemos esta configuración, es decir, tenemos un defensor del pueblo europeo y también tenemos un defensor del pueblo, en el caso español, además del nacional, en las distintas comunidades autónomas. Pues mira, desde luego, defensor del pueblo europeo sí que lo tenemos. Lleva aproximadamente 25 años de funcionamiento. Aproximadamente apareció con el Tratado de Maastricht, pero bueno, independientemente del defensor del pueblo europeo, que ahora os diré algo acerca del mismo también. Esto también lo trato en el libro. Hago un capítulo exclusivo sobre el defensor del pueblo. En España, aparte del nacional, tenemos defensores del pueblo solamente en algunas comunidades, no en las 17 que tú has nombrado. Solamente lo tenemos en 9 comunidades autónomas. Hoy día ha habido comunidades que han tenido defensor del pueblo y que por unos motivos u otros, pues lo han quitado en un momento determinado. Bien sea porque han considerado que con el nacional era suficiente y porque hoy día, las normas jurídicas que tratan sobre esta institución, leyes orgánicas y leyes de desarrollo, reglamentos incluidos, pues se puede apreciar que cualquier ciudadano puede acudir al defensor del pueblo, marginando a sus propios defensores comunitarios de la comunidad autónoma. Pueden acudir a su defensor, al comunitario, y no acudir al defensor del pueblo, en función de los niveles de competencias que cada comunidad tiene. Y ahora os explico. Digo en 9. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es donde yo estoy, pues tuvo defensor del pueblo, pero hace ya unos años, me parece que fue la presidenta Cospedal la que lo anuló. Consideró que podría ser motivo de gastos superfluos, ya que se podía acudir al defensor del pueblo nacional. Ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid, no tiene defensor del pueblo como tal, y es el propio defensor del pueblo el que se encarga efectivamente de
llevar a cabo pues, las tramitaciones necesarias que los ciudadanos madrileños le hagan llegar. En definitiva, son 9 nada más. A veces se han incluido y incluso hay leyes, estatutos que establece la institución, estatutos de autonomía, y sin embargo no se han creado, es decir, no se han puesto en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, en las Islas Baleares no se ha puesto en funcionamiento y eso que está creado por ley, porque todavía no se ha nombrado a ningún defensor. En fin, hay distintas circunstancias por las que el defensor en unas comunidades o en otras no existe. Y existe, eso sí, el 9, como he dicho, y luego está el nacional, que se encuentra como, digamos, pivote, que hace las veces del comunitario cuando el comunitario no existe. ¿En qué pueden acudir? ¿Por qué se puede acudir al nacional? Porque así está establecido por las leyes orgánicas, la ley orgánica nuestra del defensor del pueblo, en donde se dice o se establece que los nacionales, los españoles, pueden acudir bien a su representante, el defensor del pueblo comunitario, o bien directamente al nacional. Lo que pasa es que existen acuerdos entre el nacional y estos defensores del pueblo que son comunitarios, y en esos acuerdos se ha establecido acuerdos y también en la ley se establece que aquellas competencias que son administrativas de las comunidades autónomas, en donde puede haber alguna queja de algún ciudadano que viva en dichas comunidades, pues se dirijan directamente, digo de competencia estrictamente comunitaria, se dirija a la figura comunitaria que es el defensor del pueblo que alberga dicha comunidad. Si ya son competencias nacionales las que la administración tiene en dicha comunidad, pues si ha habido algún tipo de queja de algún ciudadano sobre esas competencias, se encauza la queja directamente al nacional en vez de al comunitario, porque el comunitario no tiene esas competencias para tratarlas. Hoy día, ya te digo de antemano, que los nuevos estatutos de autonomía y nuevas leyes están haciendo hincapié en intentar conseguir que los defensores del pueblo comunitarios ocupen toda la esfera de competencias, tanto la estatal casi se puede decir como las comunitarias. Y va ello evidentemente en detrimento del defensor del pueblo nacional. Pero la situación más o menos está así como ya te digo. 9 solamente hay actualmente. Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo. Yo antes de pasar la palabra al resto de los asistentes, porque me imagino que cada uno de ellos tendrá una inquietud diferente respecto al tema este que nos has planteado. A mí me gustaría solo destacar que del título de tu libro, que claro, la editorial tendrá sus razones para elegir un título y un subtítulo en ese orden, a mí me gusta más el subtítulo, es decir, me encanta tener a alguien que sea la conciencia crítica del Estado, pero en fin, la editorial, como digo, tendrá sus razones para haber elegido primero el título del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, me parece que contiene una información importante e interesante y que espero que esté muy pronto en las librerías, que por cierto, no sé si ya está o estará próximamente. ¿Tienes la fecha, Lorenzo? Sí, ya me han comunicado hoy precisamente que a finales de este mes yo creo que ya estará en las librerías españolas, porque ya se ha acabado de imprimir y creo que las librerías al menos jurídicas de España, a finales de este mes aproximadamente.
Muy bien. Pues para que la afluencia a las librerías sea masiva, que es lo que deseo, que tenga mucho éxito tu libro, vamos a seguir con las inquietudes de los asistentes, si os parece bien a todos. Y ahora tenéis la palabra cualquiera que quiera intervenir o hacerle preguntas a Lorenzo sobre el contenido de su libro, sin que nos desveléis que no sea una pregunta que le pide que nos cuente el libro completo, porque se trata de que lo compremos y lo leamos. Pero bueno, los micrófonos podéis irlos abriendo y podéis interrogar a Lorenzo en lo que os interese, cuando queráis. Yo os iré dando el turno de palabra en función de las peticiones. En cuanto aparezca vuestra mano alzada, os, lo, os doy la palabra inmediatamente y no tenéis más que abrir el micrófono y ya está. Veo que han pedido la palabra Ricard y Pilar. O sea que cuando queráis, primero Ricard y luego Pilar. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me oye bien? Sí, muy bien, Ricard. Bien. Muy bien, gracias Lorenzo por las informaciones que nos has dado hasta ahora. Yo tengo una pregunta doble que además me afecta directamente. Por una parte, me gustaría conocer, aunque evidentemente entiendo que tiene que ser brevemente, cómo se superponen los diferentes defensores del pueblo, ya sea municipal, ya sea de la nación, ya sea de la autonomía o ya sea de los colegios profesionales. Porque en los colegios profesionales, y ahí iría la segunda pregunta, en mi condición de vicedecano de un colegio profesional, yo incorporé la figura del defensor del colegiado para protegerle de cualquier omisión o incumplimiento que se considerase por parte de la Junta de Gobierno y por parte de los servicios administrativos de atención al colegiado. Entonces, la Junta siguiente, yo ya no estoy en la Junta porque vamos cambiando cada X años, en la Junta siguiente, curiosamente, ha introducido una corrección estatutaria que para mí es imprudente, eliminando del artículo la referencia a Junta de Gobierno y solamente ha dejado la referida a los servicios de atención al colegiado, lo cual a mí me parece un cierto despropósito porque entiendo que un defensor, en este caso del colegiado, tiene que poder quejarse honestamente ante lo que él considere que es una incorrección o un abuso por parte de la Junta de Gobierno, que como sabes mucho mejor que yo, en los colegios profesionales la Junta de Gobierno tiene mucho poder. Por lo tanto, puede haber un colegiado que se sienta justificada o injustificadamente abusado. Y entonces este papel del defensor del colegiado a mí siempre me había llamado la atención. Creo que somos uno de los primeros colegios que lo hemos implantado y me ha sabido mal esta corrección que ha hecho mi sucesor, el decano que me ha sucedido. Yo no era decano, era vicedecano. Esas son mis dos preguntas. Los diferentes defensores que existen en España y esta cosa que yo no me ha parecido bien, que es quitar a la Junta de Gobierno, que es la que realmente tiene que dar cuenta si el defensor del colegiado considera que ha habido algún tipo de abuso. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, vamos a ver. Defensores hay múltiples, infinitos. Los hay de todo tipo. Aparte de mi estudio, que yo no he llegado nada más que hasta el defensor del pueblo nacional y los defensores autonómicos, junto con el defensor del pueblo europeo, pues hay infinitos. Hay defensores municipales, hay defensores de instituciones. En nuestra universidad hay también un defensor y en casi todos los entes públicos universitarios hay defensores también a los que acudir.
En los colegios profesionales también puede haberlos. Dices tú, Ricard, que el vuestro fue de los primeros, o el primero, ¿no? En que Sí, uno de los primeros. Cultura, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría, ¿y cuál es la gradación entre ellos? Pues son autónomos, son independientes, están establecidos en función de las normas que les hacen aparecer, y en esas normas pues se les impone cuál es su mandato, en qué consiste, las competencias que tienen. ¿Sí? Si la mayoría, en todas prácticamente, no tienen la competencia de decisión definitiva, simplemente es la de dar un consejo, la de dar una advertencia, la de comunicar si está bien decisiones determinadas con arreglo a estatutos o con arreglo a la ley, las decisiones, digo, de las juntas correspondientes, etcétera, etcétera. Pero entre ellas no hay graduación, es decir, no hay un nivel superior de unas a otras. Son autónomas y no tienen una vinculación entre ellas. Cada institución tiene la suya y, bueno, lo único que hace es el defensor, en este caso, es orientar, porque para eso lo crean, orientar en la posibilidad, en la cuestión de si un acto administrativo o una decisión de una autoridad de la que estamos hablando, autónoma, está contraviniendo alguna norma o no, o hay mala administración por parte de cualquier sujeto. Eso ocurre también vamos a ver, en nuestro caso, respecto al defensor del pueblo y en las comunidades autónomas, no hay una gradación, no hay una jerarquía entre los defensores, entre el defensor estatal y los de las comunidades autónomas. Cada uno es independiente y toma la decisión que considere conveniente de cara a eso, al consejo que se le pide o a la petición de que le defienda ante la administración cualquier quejoso en la materia. Es decir, en ese terreno no hay. La anterior junta directiva, que me decías tú, Ricard, que ha quitado, ¿no? La actual, la que está ahora. Sí. Actual, pues se puede perfectamente, entiendo yo, si eso se puso en su día con la avenencia del conjunto de letrados del colegio, pues igualmente con la avenencia del conjunto también de los mismos se puede efectivamente quitar, instituir o quitar de dichos estatutos. Con las mayorías adecuadas se puede llevar a cabo efectivamente este cambio de institución. Es lo único que te puedo decir sobre esto, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Pilar, cuando quieras. Hola, muy bien, bueno, encantada. ¿Qué tal, Pilar? Tengo varias preguntas. Una es muy corta, bueno, es corta la pregunta, ¿vale? Y que es que me enteré el otro día, no tenía ni idea, o si lo había oído, no. Una, que es que parece que el defensor del pueblo puede presentar cuestión de de inconstitucionalidad, cosa que yo no lo sabía. Entonces me gustaría que si explicas en qué supuestos ese defensor del pueblo puede presentar esa cuestión de inconstitucionalidad. Esa, una. Y luego la siguiente era, de los defensores del pueblo autonómicos prefiero no hablar porque si no me empezaría a decir palabrotas y queda feo porque se está grabando, sobre todo por mis índices de greuges que tengo aquí en catalán. Entonces queda feo. Entonces, lo único que te diré es que, si no me equivoco, y ahí me puedes tú, para eso lo has estudiado, yo creo que la mayoría, y creo, de las protestas que se hagan en las que la gente acude a los diferentes defensores, creo que tiene que ver, imagino, ¿no? Mayoritariamente con actos administrativos o que tiene que ver con el derecho administrativo. Entonces, si no me equivoco, yo no soy jurista, ya lo sabes, pero vaya, tengo muchos a mi alrededor.
Si no me equivoco, en el derecho administrativo es en el único donde es el ciudadano el que tiene que demostrar su inocencia, cosa que es al revés de los otros derechos. En el penal es el que tiene, no, es al deber. ¿No sería mucho más fácil hacerlo igual y no tener que estar peleándonos con la administración? Lo digo porque es muy cansino y siempre llevan las de ganar. Y más cuando tú te estás peleando contra una administración que ya siempre tienen la razón, eres tú que tienes que demostrar lo contrario, y sobre todo porque si acudes a cualquier defensor del pueblo, como estos no tienen carga, bueno, tú le pones las palabras técnicas, estas las palabras legislativas, jurídicas, lo que sea, ¿no? Pues un poco es eso, llega a ser recomendaciones. Y yo, con la verdad, sinceramente, pagar los pastizales que estamos pagando para tener personas que lo único que hacen es recomendar, pues oye, mira, si me lo preguntan a mí, igual soy capaz de hacérselo gratis. Entiéndeme, bajando mucho al nivel ahora. Porque para eso se supone que deberían de estar ya los fiscales y lo que es la abogacía del Estado. Es decir, todos esos ya deberían de estar velando porque las administraciones actúen en cuanto a justicia, creo, ¿eh? No deberíamos de crear más figuras extras, porque si no ahora nos pasaría, y ahora sí que vuelvo otra vez aquí, pues que tendríamos que montar aquí un defensor de los afectados por el síndic de Greuges, porque ese síndic de Greuges no nos defiende a algunos de los ciudadanos de Cataluña. Entonces, si no tiene poder jurisdiccional, eh, ni solo orientativo, pues mira, pagar estos pastizales por consejos, pues me resulta un poco la cosa complicada. Bueno, pues ya está, eso. Bueno, Pilar, están muy bien tus preguntas y me alegro de que me hayas hecho las mismas. Ahora te intentaré contestar a ellas, pero vas bien dirigida y apuntas muy bien, apuntas muy bien. Vamos a ver. Antes había dicho al inicio que a mí me parecía una figura, esta del defensor del pueblo, que se había ninguneado, en definitiva. Es decir, que no se le había estudiado con la profundidad y con el merecimiento que ella requería. ¿Por qué? Porque tenía, desde mi punto de vista, unas competencias tremendas y enormes. No parece que dentro de nuestro derecho constitucional pues, se hayan percatado de las mismas o se ha querido obviar esa competencia. Bien, una de esas competencias, que es tremenda, es precisamente la posibilidad que tiene el defensor del pueblo en llevar a cabo recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos de inconstitucionalidad se elevan ante el Tribunal Constitucional. Yo ya te comento de antemano, nuestra Constitución nos dice, fíjate qué tremenda importancia tiene el defensor del pueblo, que podrán llevar a cabo, elevar recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional el jefe de gobierno, el defensor del pueblo, 50 senadores y 50 diputados. Y luego los ejecutivos de las comunidades autónomas y las asambleas de las comunidades autónomas, estas últimas solamente en cuestiones de sus competencias, nada más. Luego fíjate qué enorme y trascendente competencia tiene el defensor del pueblo, que figura nada menos que en el artículo 162 de nuestra Constitución, porque la aparición del mismo, como os he dicho antes, está en el artículo 54, y en él nos dice que defenderá, bueno, pues el título primero de nuestra Constitución, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Bien, pero es que el 162 de nuestra Constitución, y es precisamente un artículo que enumero muy frecuentemente aquí en mi estudio y en el libro, este artículo hace del defensor del pueblo una pieza como si fuera la reina en el ajedrez, prácticamente. Y la mayor parte de la doctrina se ha quejado, y la doctrina se ha quejado por esas competencias. La mayor parte de los constitucionalistas o
poderes establecidos le temen en ese terreno una barbaridad. Nada menos que, fíjate, ¿quién crea al defensor? La Constitución. Pero ¿quién lo nombra? Las Cortes. Y en teoría depende de las Cortes Generales el nombramiento de la persona que se va a hacer cargo de la Defensoría del Pueblo. Bien, pues en este artículo 162, el propio defensor puede enmendar la plana a las Cortes Generales, nada menos a quien le nombra, en cualquiera de las leyes que saque de esta institución, que salgan aprobadas por el Congreso y el Senado. Desde el momento en que el defensor del pueblo, por medio de ese artículo 162, considere que es inconstitucional, ya sea un precepto, un artículo o la ley entera. Esto supone, pues, tener una competencia y un poder de una envergadura tremenda, tremenda, pero tremenda. Y hago mucho hincapié en esto, porque es que la doctrina no se da cuenta de que existe ese artículo también, el artículo 162. En definitiva, si nos damos cuenta, el defensor no solamente está establecido e instituido para la defensa de los derechos fundamentales, que están en el título primero, y así nos lo dice el artículo 54, sino también, démonos cuenta, de la defensa de la Constitución en su conjunto, porque así lo dice el artículo 162. Se constituye en guardián. No es un tribunal constitucional, como digo, en cuanto a que puede decidir si una norma es constitucional o no, pero sí que es una persona, una institución que se dirige al Tribunal Constitucional al objeto de que esta institución, el tribunal, vea si es constitucional o no una ley salida del Parlamento o salida incluso de cualquier comunidad autónoma. Es decir, es un vigilante absoluto, no decisorio, pero sí vigilante y está presente en todos y cada uno de los supuestos que puedan vulnerar nuestra Constitución española. Fíjate, con eso ya te digo, con respecto a tu primera pregunta sobre el recurso de inconstitucionalidad, que es pues, un resorte tremendo en sus manos, un resorte tremendo. Y esto le ha causado, si queréis, explico un poquito, muchos problemas al defensor. Yo, veréis que en mi libro no soy partidario de que se hubiera puesto este recurso. Es la única institución en el mundo que tiene esa posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. En todos los defensores establecidos en las constituciones, leyes, etcétera, del orbe, no existe competencia como la que tiene el defensor del pueblo español. Por tanto, fijaos que para mí es una competencia que hay que aceptar porque está en la Constitución, a no ser que, claro, que la Constitución la modifiquemos. Pero para mí significa, por poneros un ejemplo, el meter al defensor en cuestiones que no le incumben y en aspectos que no debería tratar. Porque estos aspectos, como observaréis, porque sois todos muy inteligentes, están relacionados ya con cuestiones estrictamente políticas. El hecho de que una ley salga patrocinada por un partido político determinado y que pueda ser impugnada por el defensor del pueblo, le puede suponer al defensor del pueblo un varapalo por parte de el partido político que ha considerado conveniente llevar a cabo esa ley. Por poneros un ejemplo, y sobre todo
se le vería muy mal a esa institución por parte de esas instituciones políticas. Ahora, con motivo de la ley que se va a aprobar, o se está hablando de ella, sobre el límite de los arrendamientos que se pondría a las casas por parte de esa ley que va a establecer una limitación a los arrendadores. Bueno, yo vamos, no tengo ahora mismo, no puedo decir si puede ser. Se podría plantear que esto es una limitación a la propiedad privada, por poneros un ejemplo, y podría intervenir el defensor del pueblo tachando a esa ley de inconstitucional, porque la propiedad privada se puede ver efectivamente afectada, y la propiedad privada está protegida en la Constitución española. Bueno, en este caso es evidente que el partido político que ha establecido o ha llevado a cabo esa promulgación, por sus votos, pues puede ver la intervención del defensor del pueblo con muy malos ojos. De hecho, lamentablemente, la figura del defensor del pueblo es una figura politizada. Y también lo digo en mi libro. Me gustaría que lo comprarais para que lo leyerais, ¿no? Muy politizada. No se nombra aquí en España a cualquier defensor del pueblo, como debería nombrarse, con sus especiales características, con sus, ¿cómo diría yo? Con sus cualidades personales. No, se nombra a un defensor del pueblo que, de alguna forma, bueno, esté guiado por un partido político. Una persona pues, que de alguna forma responda a las iniciativas o al credo político de un partido determinado. Todo esto, ¿en qué va? En descrédito, evidentemente, de la institución. Si pone un recurso de inconstitucionalidad, descrédito, porque afecta a los que quieren que esa ley se establezca o se lleve a cabo. Si no lo pone, porque afecta a aquellos que no quieren que se ponga. En definitiva, se encuentra atado. Y muchas veces lo que hace el defensor es quedarse de pies y manos atado, efectivamente, y no hacer absolutamente nada. Yo para mí entiendo que esto es un arma de doble filo, es muy importante de cara al defensor, pero también es tremendamente perjudicial para la imagen, que debe ser simplemente una imagen de neutralidad y una imagen en donde se debiera exclusivamente a la resolución de las quejas de los ciudadanos. Y ahora voy con la segunda pregunta que me has hecho. La queja del ciudadano evidentemente es contra la administración. Es decir, la administración ha llevado a cabo un acto que considera el quejoso que es perjudicial para sus intereses, o es perjudicial porque hay mala administración, o simplemente porque la administración no le ha atendido debidamente. El quejoso puede ir a acudir naturalmente al defensor del pueblo y pedirle que la administración rectifique. Y es lo que hace el defensor. El defensor se informa, acude a quien ha llevado el acto administrativo y le pide efectivamente que informe y que de alguna forma vea cómo ha elaborado ese acto. Y puede haber dos opciones, o que lleve la razón a juicio del defensor la administración, o que lo lleve el quejoso. Si es el quejoso el que lleva la razón, el defensor del pueblo solicitará a la administración su rectificación. Y me dices tú, pero bueno, ¿en qué podemos beneficiarnos si en definitiva no es una sentencia, ¿no? No es acto obligado, ¿no? Simplemente, quizás sea más que una sentencia, fijémonos. El defensor, si se ve ninguneado o se ve que no es aceptada su propuesta por la administración, por lo que sea, tiene la oportunidad de
en sus informes anuales exhibir tal cuestión. Sí, fulano de tal, incluso con nombres y apellidos. Estos informes que los presenta en el Parlamento, con nombres y apellidos, se ha negado a dar resolución a esta cuestión. El que te salga tu nombre y tus apellidos en unos informes que da el defensor del pueblo a las Cortes y que puede ser efectivamente que puede ser bueno, visto por todas las instituciones, incluso por los ciudadanos, pues esto es una mala señal y una mala cuestión que se cuidan mucho de evitarlo los autores de esta malas praxis administrativas. No sé si te he contestado a tu pregunta. Muy bien, pues Jesús tiene la mano levantada también. Cuando quieras, Jesús, puedes Hola, intervenir. Jesús. Hola Lorenzo, buenas tardes. Gracias por su exposición. Ha estado muy bien. Yo tenía, Lorenzo, una inquietud. Quería saber, en cuanto al defensor del pueblo europeo con respecto al defensor del pueblo español, quería saber si hay mayor cohesión entre las instituciones, administraciones europeas con el defensor del pueblo europeo con respecto a la relación defensor del pueblo español con las administraciones españolas. Porque, por ejemplo, en Europa tenemos la obligación de las instituciones europeas de presentar un informe que me ha llamado la atención. Cada 2 años tienen la obligación de presentar un informe al defensor del pueblo europeo, las instituciones europeas, con respecto a la aplicación del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, que es objeto de revisión cada 2 años. Entonces, claro, mi cuestión es si las instituciones españolas tienen alguna obligación de informar o de rendir cuentas al defensor del pueblo sobre sus actuaciones en cuanto al Código de Buen Gobierno, y porque me da la sensación que hay mayor vigilancia por parte del defensor del pueblo europeo con respecto a los órganos europeos en comparación con las instituciones españolas con respecto al defensor del pueblo español. Da la sensación que está más vigilado las instituciones europeas que con respecto a las instituciones españolas. Bueno, Jesús, vamos a ver, de esas dos preguntas, con respecto a Europa, ahora te hablaré. De todas formas, en nuestro país no existe la posibilidad, muchísimo menos, a no ser que lo pida el propio defensor, que una institución le dé informes al defensor del pueblo. No se la da ninguna si no se lo pide, naturalmente, el defensor y ante casos concretos que él está investigando. Ha habido una cuestión, una queja, y el defensor pues tiene todos los derechos de acudir a la administración, al organismo en concreto del que ha partido esa irregularidad, para que le dé todos los informes que necesita el defensor. Incluso se puede personar en las instancias y en el lugar y en el sitio concreto. Si no ha habido tal cuestión, aquí, que yo sepa, no existe ningún tipo de obligación por parte de nadie. Él es el que da los informes y la información. Él es el que acude al Parlamento y tiene, pues, a través de los informes anuales, informes extraordinarios, informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en fin, de varios informes, de poner en conocimiento de sus señorías, los diputados y los senadores, pues efectivamente la marcha y el trabajo de la institución. Con respecto a Europa, yo desconozco de que en Europa exista la necesidad o la obligación de que las instituciones acudan al defensor del pueblo a darle determinados informes. Yo eso lo desconozco. Yo creo que no, ocurre lo mismo. El defensor del pueblo acude al Parlamento Europeo y efectivamente da sus informes anualmente. Y eso sí, pide
a las instituciones, a todas las comunitarias, dichos informes o explicaciones sobre la forma en que la institución pues, ha tratado determinados asuntos, si es que en esos asuntos hay perjuicio para los administrados europeos. Pero ahora y a raíz de tu pregunta, voy a aclarar un asunto que quizá todos los oyentes también lo necesiten. En el estudio que hago yo en un capítulo de lo que es el defensor del pueblo europeo, llego no a la conclusión, es que es realidad, y la gente está muy equivocada, y lo voy ahora a comentar. Se denomina defensor del pueblo europeo a alguien que no es defensor del pueblo. Si por pueblo, así lo digo yo en el estudio, en el libro, entendemos a todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, los 500 millones de ciudadanos que hay en Europa. Así lo entendemos, defensor del pueblo europeo. ¿No? Es decir, podríamos pensar, es que un ciudadano español, un ciudadano belga, puede acudir directamente al defensor del pueblo europeo, incluso pasando por encima de nuestro defensor español, para tratar un asunto determinado. No es posible. Es imposible. El defensor del pueblo europeo se dedica única y exclusivamente de defender a todas las instancias, personas jurídicas, que tienen interrelación con el aparato o la administración europea. Es evidente que yo, por ejemplo, no tengo interrelación, ni seguramente ninguno de vosotros, con una administración de la Unión Europea. Pues no lo tenemos. ¿Y quiénes son los que lo tienen? Muy poquitas instancias, muy poquitas personas. Llámese, pues, empresas que han solicitado a lo mejor de la Unión Europea una subvención, inmigrantes que no han sido bien tratados por la Unión Europea o por las normas de la Unión Europea. Llámese, por ejemplo, convenios establecidos entre la Unión Europea, la Administración de la Unión Europea, y otros países, y que de alguna forma no han sido satisfechos como querían esos otros países, y acuden al defensor de la Unión Europea para que pueda corregir tales cuestiones. Pero claro, estas entidades no tienen nada que ver con el pueblo, es decir, el pueblo son 500 millones de personas y la gente está confundida. Es decir, el defensor del pueblo europeo es un defensor exclusivamente de aquellos que están, interrelacionados con la administración europea, que han pedido subvenciones, fondos de cualquier ONGs que piden subvenciones, personal de la propia Unión Europea que trabaja y tiene problemas incluso con la propia administración. A todos ellos sí, porque están interrelacionados con los aparatos de la Unión Europea. Pero nosotros no. Nosotros con los que nos interrelacionamos, como comprenderéis, es con nuestra administración más próxima, que es, pues, los ayuntamientos, con la administración autonómica o con la administración estatal, ante cualquier problema. Bueno, vayan ustedes, por ejemplo, a acudir al defensor del pueblo europeo por una cuestión. Por ejemplo, mi hijo en Cataluña no está escolarizado como debería estar aprendiendo el castellano en la escuela. Y requiero que este aprendizaje sea en castellano desde el inicio. Esto se lo transmite usted al defensor del pueblo europeo. Y el defensor del pueblo europeo lo que dice, esto no es competencia mía. Esto es competencia o bien del síndic de Greuges
catalán o del defensor del pueblo español. Y seguramente se dirigirá la denuncia directamente al síndic de Greuges, porque tiene competencias en ello. Quiero decirte, Jesús, con esto que el defensor del pueblo europeo no es un defensor de los ciudadanos europeos como lo entendemos. Yo por eso en mi libro he querido desterrar la palabra que utiliza los tratados y las normas europeas de defensor del pueblo europeo. Y lo que a mí me parece que debería tratarse para no confundirnos es defensor de la Unión Europea. No sé si te he contestado. A él, desde luego, los informes no le llegan porque no es una cosa que haya visto yo que sea obligatorio por parte de todas las instancias y cada una de las instancias europeas. Él puede pedirlo, evidentemente, pero siempre dentro del trabajo que está desarrollando. Me ha quedado claro. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues ¿alguien más quiere preguntar? Que yo por aquí no veo más manos levantadas, pero igual hay alguna mano que a mí se me haya escapado. Normalmente la herramienta nos informa de las manos que hay levantadas, pero por si acaso. O alguien quiere preguntar sin levantar la mano, también existe esa posibilidad, simplemente interviene y ya está. Bueno, mientras alguien más pregunta, Lorenzo, a mí me gustaría preguntarte, no sé si a lo mejor a lo largo de la tarde lo has dicho, porque nos has dado tanta información que a lo mejor se me ha escapado, pero yo creo que no. Y me gustaría que nos lo contaras ahora. El defensor del pueblo se elige, se nombra, nos has dicho, por las Cortes y se elige también por las Cortes. Y por otra parte, el defensor del pueblo actual español. No hay. No hay, dicen por ahí, sí hay, ¿cómo no va a haber? Hay defensor del pueblo, ¿cómo no? El defensor del pueblo español actual, ¿quién es y a qué partido político pertenece? O sea, yo sé quién es y a qué partido, pero me gustaría que tú nos ilustraras respecto a quién lo elige, porque nombrarlo, he entendido que lo nombran las Cortes, quién lo elige y quién es el actual. Bueno, el actual defensor lo tenemos en funciones. No existe un titular nombrado directamente por elegido, vamos a decir las palabras exactas, elegido por las Cortes Generales. El nombramiento luego se hace posteriormente ante la mesa del Congreso y del Senado, bueno, y de los presidentes de ambas cámaras, pero la elección se hace por las Cortes Generales del Congreso y del Senado, por las 3/5 partes de los congresistas y de los diputados y senadores. El actual defensor del pueblo está en funciones, digo, no es titular, y se llama Francisco Fernández Maruán. Este defensor, bueno, era adjunto primero, pero al terminar el mandato de 5 años de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que es un mandato que termina, pero ipso facto, es decir, no existe posibilidad de que la defensora del pueblo, en nuestras normas, continúe hasta tanto en cuanto no se nombre el nuevo titular. Bueno, pues después de Soledad Becerril, este señor que era adjunto primero, porque la Defensoría tiene 2 adjuntos, un adjunto primero y un adjunto segundo, pues según la norma sustituye al cargo que ya ha cesado
por imperativo del tiempo que tenía, es decir, el tiempo que tenía de mandato, que son 5 años. Y este señor era, bueno, naturalmente, estuvo, pues es un histórico del Partido Socialista Obrero Español. Digo histórico porque ha militado toda su vida prácticamente en el Partido Socialista Obrero Español. Lo mismo que Soledad Becerril, la anterior, pues era histórica también del Partido Popular. O sea que, lo que quiero decir con esto es que el cargo y los adjuntos se lo reparten ideológicamente en el momento de la designación de estas personas. Y respecto al defensor del pueblo europeo, actualmente han sido 3 hasta ahora, y el último es una señora, es irlandesa y se llama Emily O'Reilly. Pero vamos, actualmente en funciones está Francisco Fernández Maruel. Y yo también lo expongo en el libro, la anomalía que se debe corregir, porque no es lo mismo un defensor titular en funciones que un adjunto que asuma el cargo de defensor del pueblo en funciones. No es lo mismo. Porque, como he dicho, defensor del pueblo en función, titular, tiene todas las competencias y toda la legitimidad para poder presentar recursos de inconstitucionalidad cuando lo considere conveniente. Otra cosa es que sea un sustituto y que esté en funciones. A mí no me parece ya demasiado, me parece un poco, digamos, fuerte, ¿no? El que un sustituto, alguien en funciones, incluso el propio defensor en funciones, pues tenga la posibilidad de seguir operando con los mecanismos tan importantes que tiene la institución de cara, por ejemplo, al recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo. Sobre todo eso. No en el resto de las funciones, como por ejemplo las quejas. Es decir, tramitar quejas es evidente que no tiene la trascendencia y la importancia del recurso de inconstitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud que queráis compartir con Lorenzo y con todos nosotros? Bueno, pues si os parece, damos por terminada la sesión y agradecemos a Lorenzo su dedicación. Agradecemos además que nos haya regalado esta información que ha volcado en su libro y que espero que hayamos sido capaces de transmitir en esta sesión la importancia y la relevancia de una figura como el defensor del pueblo y que su libro nos dé la posibilidad de profundizar en el tema y de poder ampliar nuestros conocimientos jurídicos que, como ya comentábamos en alguna ocasión, Lorenzo, nos son muy necesarios en la vida cotidiana. O sea que, en general, los ciudadanos tenemos un conocimiento jurídico muy escaso y, sin embargo, en nuestro momento histórico es de fundamental importancia el conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones de acuerdo a la ley, sobre todo porque no siempre las instituciones, por los motivos que sean, nos respetan adecuadamente como ciudadanos. Por eso me gustaba mucho el subtítulo de tu libro, eso de la conciencia crítica del Estado. Y en la medida en que a través de textos como el tuyo seamos capaces de acceder a información relevante para podernos manejar más adecuadamente, pues en ese sentido tenemos que agradecértelo inmensamente.
Así que muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación. Y quedamos convocados para dentro de una semana en esta ocasión, en la que ya puedo adelantaros que trataremos otro tema creo que de importancia fundamental y muy interesante para todos, porque hablaremos sobre la energía. Dado que tenemos una situación con la energía eléctrica tan preocupante, sobre todo por el precio que pagamos, pues será interesante también poder acceder a información de un cierto nivel y una cierta relevancia como la que esta tarde hemos tenido con Lorenzo. Así que gracias a todos y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, que tengáis buena semana. Muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo a los amigos y compañeros que han decidido entrar en online, virtualmente, bueno, pues para conocer un poco este tema y para estar junto conmigo en este momento. Muchísimas gracias. Hemos conocido mucho, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Gracias, Soledad. Buenas tardes, gracias. Un saludo a todos. Gracias, Pedro. Muchas gracias.